Bienvenidos amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Personalidades en la Mira. En el día de hoy tengo a un muy buen amigo, una persona muy distinguida, un profesional del arte, de la cinematografía, director, productor, una persona de extensa trayectoria, un venezolano ejemplar y además de eso un escritor de bastante influencia en sus lectores y en la comunidad de habla hispana, ¿no? Y la razón por la cual lo traje hoy aquí es esencialmente por la presencia de esta. Él participa como contribuyente en un blog que se llama ideasdebabel.com, ahí lo ven en la pantalla, y me llamó la atención, siempre lo leo con regularidad, y hace pocos días escribió un artículo que se llama El final de Estados Unidos por Antonio Gerandi. Me llamó mucho la atención este título que evidentemente pues es algo que uno con frecuencia ve en las redes sociales, los profetas del desastre, como lo llamaban en alguna época, de la caída del imperio, ¿no? De la caída del final de los Estados Unidos. Y pues quería invitarlo hoy, aquí nos acompaña Antonio, para que habláramos de ese artículo, qué lo influyó para escribirlo y cuáles son sus perspectivas en realidad de lo que ha sido en años recientes la caída o el mantenimiento de la hegemonía de los Estados Unidos como un elemento de gran influencia en la geopolítica mundial, ¿no? Bienvenido Antonio, encantado de estar contigo aquí, de colocarte en la mira, en personalidad en la mira. Tú ciertamente eres una personalidad y entonces quería pues escuchar de la boca del autor un poco lo que acabo de mencionar. Eh, ¿Qué te hizo a ti escribir sobre esto? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué quisiste llamar la atención con este artículo que se lo recomiendo a todos? Bueno, buenos días, José Antonio. Gracias por la invitación, por la oportunidad de utilizar tu canal para contar cosas o para discutir cosas que siempre están en la mira, como dice la- la red. Mira, yo soy un poco ratón, no solo de biblioteca, sino de hoy en día de las cosas estas de comunicación, sobre todo de Twitter, de- 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 que es algo que me permite tener un pulso acerca de las cosas que ruedan, ¿no? Ver, hay gente que lo hace con tecnología, tendencias, seguidores, etcétera. Yo me voy más por las ideas que por las mediciones. Y hay una tendencia, bueno, hay dos factores me dieron el pistoletazo para arrancar este artículo, ¿no? Uno es que, aunque parezca mentira, alguien dedicado a estudiar todo esto de la comunicación a través de las redes, dijo que había encontrado un método para detectar las mentiras en las redes. Y, y aunque parezca mentira, el método es muy simple. Todos aquellos mensajes que se transmiten más rápido y más veces son los que son mentiras. O sea, cuando él ve que hay un mensaje que se transmite a una velocidad inusitada y por una cantidad inusitada de contactos, es porque eso que se está diciendo ahí es O sea, mentira. hay una correlación entre el tráfico, la magnitud del tráfico y la magnitud de la mentira. Exactamente. Y por otro lado, unos estudios de opinión y de algunas cosas de psicología de las masas, etcétera, también determinaron que hay una tendencia universal, no es ni Estados Unidos ni es Latinoamérica, sino es universal, por lo que la gente en general desearía que a los millonarios o a los famosos les fuera mal, es decir, les ocurrieran cosas dañinas, algo así como lo que yo califico en mi artículo como la envidia del pobre, ¿no? Es decir, ojalá que aquel que tiene lo que yo no tengo le vaya mal, porque
yo creo que a mí me está yendo mal. Y en vez de igualar para arriba, trato de igualar para abajo. Un poco lo que sucede en todas estas sociedades que han sido víctimas de unos regímenes que han atacado la riqueza y empobrecido los países, ¿no? Y todo hace pensar que eso es una tendencia que, esto no lo menciono en el artículo me voy más hacia la cosa concreta de Estados Unidos, pero fíjate que ese fue el inicio del éxito que tuvo Chávez en Venezuela. ¿Por qué? Hay no una imagen, sino una creencia, que como muchas creencias son falsas, y tú le preguntas a cualquier venezolano o le preguntas a cualquier extranjero sobre Venezuela, y lo primero que la gente dice es que Venezuela es un país rico, ¿entiendes? Lo cual, Bueno, esa, nos tuvieron alimentando con ese eslogan por muchas décadas, ¿no? exacto. ¿Cuál fue el triunfo exitoso, popularmente hablando, de Chávez en su comienzo? Es una sentencia, digamos, eh, aceptable o que cala mucho en la gente. Es decir, Venezuela es un país rico. Si tú eres pobre, es porque tu parte de esa riqueza se la está robando otro. Así Esa es. fue, Y esa fue la... enfatizó el resentimiento social natural que tú acabas de describir antes, ¿no? Exacto. Entonces, la primera falacia es que Venezuela es un país rico. Un país no es rico porque tenga minerales o porque tenga petróleo, porque tenga nada. Un país es rico por su productividad. O sea, ni Suiza ni Japón tienen materia prima y son uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque crean riqueza a partir de los elementos que ellos tienen. Y en Venezuela nunca se ha creado riqueza, simplemente Venezuela era un país eh, agrícola pobretón hasta que apareció el petróleo y ahí se convirtió en un país petrolero donde todos vivíamos del petróleo. Punto. Entonces, esa falacia inicial de qué es ser rico o qué no es ser rico es mi pistoletazo inicial en el artículo, donde hablo fundamentalmente de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por lo que planteaba, eso de que yo lo transporté de lo individual a lo estadal. La gente le tiene envidia a los millonarios, le tiene envidia a los famosos y quisiera que a los famosos le fuera mal. Es decir, la gente se solaza morbosamente con las malas noticias. Es decir, ¿No? Y eh, desgracia ajena, consuelo de tontos, ¿no? Tú te exacto, sientes menos mal si todo el mundo ajá, está pasando por lo que tú estás pasando. Si a alguien más le está es, yendo mejor, se crea una suerte de resentimiento, de oportunidad que te hace a ti. Hay dos tipos de envidia, ¿no? La envidia sana que te ujú, estimula a igualarte con el que le va mejor y la ajá, envidia mezquina que es aquella que te obliga a sabotearlo para que entonces él no avance como avanzas tú, ¿no? exacto. Entonces, toda la humanidad está pendiente del divorcio de Shakira y del marido futbolista, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos que les iba tan bien, millonarios, una pareja feliz, etcétera, dejaron de ser felices y se creó un conflicto. Qué bueno que les pasó, es un poco la tendencia, ¿no? Qué bueno que a fulanito tal te perdió miles de millones en la bolsa. Y eso trasladado a la circunstancia universal es algo que sucede con Estados Unidos. O sea, hay una tendencia universal a querer que a los Estados Unidos le vaya mal. Y es contradictorio, es lo que yo planteo en el artículo, es contradictorio porque eh, la situación actual, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, o sea, Ucrania está enfrascada en una guerra, afortunadamente, cada vez más Ucrania
está en mejor posición en la guerra con respecto a Rusia, y uno de los factores o el factor principal que ha tenido Ucrania a su favor es la gran ayuda que le ha producido Estados Unidos. No solo la gran ayuda económica, militar, de asesoría, sino que el gobierno actual de los Estados Unidos, de Joe Biden, logró algo que estaba a raíz del gobierno anterior de Estados Unidos, estaba prácticamente desarmada, que fuera la OTAN. O sea, la relación Estados Unidos-Europa durante el periodo anterior se había deteriorado de tal forma que prácticamente era inexistente la colaboración mutua. A raíz del cambio de gobierno hace año y medio, hubo una reconstrucción de la OTAN y de la interrelación Estados Unidos como principal fuerza de la OTAN con todos los países europeos, con todos los países europeos que estaban en la OTAN. Y esa reconstrucción viene a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Es interesante ver cómo un paso, vamos a llamarlo contrario a la OTAN, en vez de debilitarla, la fortaleció. Tanto que países que se habían declarado neutrales o no pretendían formar parte de la OTAN, como Suecia y Finlandia, salieron corriendo a ingresar a la OTAN, ¿no? Entonces, esto que es a nivel estratégico, a nivel mundial, donde están en juego dos fuerzas antagónicas, la fuerza de la democracia por el lado occidental y la fuerza de las dictaduras por el lado de Rusia, hay una tendencia a ser colaboracionista, a participar, a unirse, porque unidos la fuerza es superior. Sin embargo, en el ámbito personal, en el ámbito individual, en el ámbito de las redes, hay como una tendencia a magnificar las malas noticias respecto a Estados Unidos. Y hay una tendencia que es lo que yo hago en el artículo, que a hablar mal de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos. Hay una cierta tendencia que yo podría calificar de catastrofista. O sea, Estados Unidos está al borde del caos. Estados Unidos, este, no hay gobierno. Estamos al borde de una guerra civil, etcétera. Cosa que los que vivimos en Estados Unidos, yo soy, digamos, un recién llegado, yo solamente tengo 5 años aquí en Estados Unidos. Sin embargo, curioso como soy de las realidades y curioso como soy de la historia y del conocimiento de los países, me he abocado en estos 5 años, aparte del conocimiento que tenía previo desde Venezuela, a conocer y entender más este país, que tiene muchos factores criticables, pero que es la vanguardia de las democracias en el mundo. Entonces, eh, ponía un ejemplo respecto a Cuba, Venezuela, etcétera, ¿no? Y es que hay una serie de gente de estos países latinoamericanos y de los países europeos que, vamos a llamarlo suavecito, hablan mal de los Estados Unidos, pero a la hora de la verdad, a la hora de que quieren que los problemas se solucionen, piden la intervención de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué Estados Unidos no invade Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos no invade Cuba? ¿Por qué Estados Unidos no invade Nicaragua? Pero entonces Estados Unidos es el malo cuando participa en algún evento, como por ejemplo el apoyo a la guerra, el apoyo a Ucrania durante la guerra por la invasión y el genocidio que está tratando de hacer Putin. Entonces, ese es el pistoletazo inicial de ese artículo, donde siempre muchos, no solo en las redes, sino muchos medios de comunicación, le dan la vuelta negativa a la noticia. ¿Por qué? Porque pareciera que las buenas noticias no venden. Lo que vende es el, Sensacionalismo, la y tragedia. ese amarillismo que existía antes cuando había periódicos, todavía lo sigue habiendo, pero por internet, fundamentalmente. En Europa hay periódicos impresos, aquí cada vez menos. Entonces,
es darle la vuelta a la misma noticia, pero desde el punto de vista de lo negativo, porque lo negativo vende más que lo positivo. Sí. Y Bueno, hay razones siempre, biológicas para eso, ¿no? ah, El ser humano ah, a través de la evolución se ajá, beneficiaba más de ser alertado de algo que ponía en peligro su vida que de una ajá, buena noticia. O sea que tenemos una proclividad a prestar más atención a algo que nos puede afectar que a algo que nos puede beneficiar. exactamente. Pero bueno, son medios que dependen mucho del sector económico y eso los hace, pues, eh, crear. Yo estoy seguro que si tú en el artículo no hubieras puesto el artículo que a mí me pareció muy importante, Estados Unidos podríamos decir que es como esos actores que les va muy bien y caen en una serie de problemas por el éxito que han tenido. Estados Unidos está siendo de una u otra manera históricamente víctima de su propio éxito. Su Ujú, éxito como nación en términos económicos, su éxito como nación en términos armamentistas y de poder ujú, de guerra, y su éxito en el sentido de tener una democracia sólida, estable, bastante bien configurada y con una larga tradición de estabilidad legal y política, ¿no? Que ujú, no ha permitido o que ha permitido la transmisión frecuente del poder de un presidente a otro sin caerse a plomo, ¿no? ujú, Entonces, ese, digamos, son los factores eh, positivos de la gestión americana que hizo que en el siglo XX, pues, cuando Europa decidió suicidarse, Estados Unidos fuera llamado o solicitado a participar, corregir el tremendo desbalance que se estaba viendo ujú, en la estabilidad y en la libertad de los países europeos. Y luego vino la cuestión de Japón, que también le declaró la guerra a los Estados Unidos, literalmente pues puso a los Estados Unidos en una situación de la cual emergió sumamente ventajoso, porque terminó siendo la única potencia industrial que no fue tocada por la guerra y con una enorme capacidad de producción. Pero Estados ujú. Unidos, dentro de ese mismo poder que tiene, pues ha sido obligado directa o indirectamente por las tendencias internas a hacer intervenciones. Intervenciones que, como tú dices, han sido algunas buenas y positivas y otras han sido desastrosas. Aún con las mejores Ujú. intenciones han terminado siendo un Ah, fracaso. En particular, las más recientes han sido bastante poco halagüeñas, ¿no? Pero lo interesante es ujú, que tú mencionas mucho en el artículo, y me gustaría que expandieran sobre eso, es la dificultad que tiene el extranjero de entender esta nación. La primera idea es que la gente habla de Estados Unidos como que si eso fuera un ujú, monolito donde el presidente, porque nosotros venimos de países presidencialistas donde el presidente manda ujú, en todo. Él nombra desde el maestro de ujú, escuela hasta el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y donde tú ujú, podrías decir, Venezuela tomó esta posición, Venezuela hizo esto, Venezuela hizo aquello, como si fuéramos todos unos súbditos de un presidente, y eventualmente uno podría decir que con una que otra grado de oposición, en los países de nosotros se hace lo que dice el partido que gobierna. Este es ujú. un país, como Fíjate, tú lo reseñas, muy complejo. Y me gustaría que expandieras ahora tú, como extranjero que vives aquí, que eventualmente vas a ser ciudadano americano, has entendido probablemente el factor crítico de éxito de esta nación, que le ha permitido a 50 países juntos convivir, crecer económicamente, cooperar militarmente, crear un marco legal que los une a todos bajo una misma constitución, como tú lo reseñas, y ser exitoso, pues. Y la dificultad que ujú, tienen otros países o otros críticos o quienes sean que hablan de los Estados Unidos como que si fuera un solo ente pensante, de entender que aquí incluso muchas de esas grandes intervenciones cuestionadas a nivel internacional han fracturado la opinión pública americana, como fue la guerra de ujú, Vietnam. En la guerra de ujú, Vietnam uno no puede decir Estados Unidos hizo lo que le dio la gana en Vietnam. No, la mitad de Estados Unidos estaba contra la otra mitad durante la guerra de Vietnam. O sea, es un país que se ujú. fracturó con eso. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que tú consideraste en el artículo que hacen que la gente a veces no entienda realmente el proceso de toma de decisiones que se hace aquí en los Estados Unidos, y un poco esa extrapolación de
de principios políticos de otros países, pensando que Estados Unidos funciona igual que otros países. Mira, sí, esa es una tendencia, eh, yo diría que universal. Yo ahí en el artículo lo menciono. Eh, en la ONU participan 195 países del mundo, ¿no? Este, eh, hay dos observadores que ellos no los consideran países, que es el Vaticano y Taiwán, pero digamos, países hay 195. Y yo la otra vez me puse en una de sociedad a contar, y de esos 195 países que participan en la ONU, según mi cuenta, solo 69 son democracias. Y muchas de esas democracias son democracias relativas, ¿no? Porque no tienen las características absolutas para llamarse democracia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que mu- una gran cantidad de la población mundial no entiende lo que es una verdadera democracia. Y de todas las democracias del mundo, la de Estados Unidos, no solo por ser la democracia más grande del mundo, porque hay gente que habla de que la India es un país democrático porque hay elecciones, pero la democracia en la India es una democracia relativa, vamos a llamarla así. No es una democracia total y absoluta como lo que hay en Estados Unidos. Entonces, a la gente que no es norteamericana, y cuidado, y a muchos residentes dentro de Estados Unidos, no entienden qué es una democracia, qué es el equilibrio de los poderes, qué es la diferencia entre un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, o las diferencias que hay, y por eso lo señalo en el artículo, entre los diferentes estados, que a veces tienen eh, regulaciones, leyes o normas que no son similares de un estado a otro. Entonces, desde leyes de tránsito hasta leyes de ambiente o hasta leyes de cualquier otra categoría. Porque si bien es cierto que Estados Unidos es una unidad, pero es una unidad formada por partes muy bien diferenciadas. O sea, el estado de Florida y el estado de California son dos estados sumamente diferentes. O el estado de Massachusetts o el estado de Kansas con respecto al estado de Nueva York. O sea, cada estado tiene unas características individuales insertas dentro de ese gran país que es Estados Unidos. Y hay mucha gente que no entiende lo que es una verdadera democracia. Voy a poner un ejemplo que lo menciono ahí en el artículo. Hace unas semanas atrás, cuando Nancy Pelosi decidió visitar la isla de Taiwán, ¿verdad? El escándalo mundial fue ¿Cómo es posible que imposible. Biden deje ir a la Pelosi para Taiwán? Exacto. ¿Cómo es La posible que la Pelosi Pelosi no obedezca al a presidente? Biden. Exacto. O el Partido Demócrata está fracturado porque la Pelosi se fue para Taiwán sin hacerle caso a Biden, o se fue para Taiwán contradiciendo la política norteamericana de apaciguamiento de China. Eso, hubo recuerdo, un titular que decía algo así como que la Pelosi este, pone eh, sobre el tapete o pone en el peligro la tercera guerra mundial por su visita a Taiwán, ¿no? Porque China va a reaccionar ante esa visita eh, y participando de la guerra y atacando a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro, amenazas que había lanzado China porque, bueno, forma parte de la geopolítica internacional, ¿no? Que otra cosa que mucha gente no entiende, que la,
la gran política, la política internacional, las relaciones internacionales, tienen unos contrapesos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si tú eres un verdadero líder, como lo tiene que ser, o está obligado a hacerlo el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, lo sigue siendo, a pesar de que hubo también una serie de noticias catastrofistas que China iba a superar a Estados Unidos y se iba a convertir en la primera potencia mundial, o mucha gente que creyó, y la realidad está demostrando lo contrario, que Rusia era tan potencia como Estados Unidos, lo cual no es cierto. O sea, Rusia nunca ha sido una potencia, ni siquiera cuando era la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo poderío productivo, económico, que tienen otras naciones del mundo. Algunos la han definido como una nación del tercer mundo con bombas atómicas. Mira, el Producto Bruto o sea, la economía rusa tiene el mismo nivel que el de la de España o Italia. O sea, no es ninguna potencia. Lo único que es potencia Rusia es en la cantidad de armamento nuclear que tiene. Sí, porque Entonces, incluso si algo ha demostrado hasta ahora la guerra con Ucrania, ha sido, para sorpresa de muchos, la incapacidad de las fuerzas convencionales rusas de ujú. alcanzar objetivos militares tangibles, ¿no? Sí, sí, Yo imagino sí. que si Putin tenía planteado la toma completa de Ucrania en 2 o 3 semanas, se ha sorprendido de la Ujú. ineficacia de sus propios recursos convencionales para esa operación. Claro. Y porque Bueno, sí, las tropas que inicialmente atacaron Ucrania y sobre todo aquellas que fueron dirigidas hacia la capital, Kiev, ellos dicen que hay que mencionar la capital como Kiev y no como Kiev, porque Kiev es la manera rusa de mencionarlo. Las tropas que atacaron inicialmente la capital de Ucrania, dentro de su equipaje, llevaban uniformes de gala, porque se suponía que en 2 o 3 días iban a tomar la capital y iban a hacer un desfile militar con los uniformes de gala. Este, porque además Putin, yo creo que se convenció se creyó convencido, y buena parte de la población de Rusia que lo apoya se cree, se estuvo convencido de que Rusia era una gran potencia y que podía hacer lo que le daba la gana, pues, ¿no? Como gran potencia. Y fíjate que ni siquiera China, que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista hoy en día armamentístico, desde el punto de vista poblacional, es superiorísimo a Rusia, ni siquiera ellos se han lanzado en ninguna aventura guerrera ni nada por el estilo. Toda esa amenaza con la cosa de Taiwán y todo lo que sea, eso, eso no fue más que palabrería internacional. Entonces yo quisiera agarrar todos esos artículos a raíz de lo que mencionamos de la Pelosi en Taiwán, etcétera, para ver cuál es o sea, la incidencia guerrera que tuvo eso, cuando todo lo contrario, en este encuentro que se acaba de realizar en Samarcanda, de los países asiáticos y Rusia, etcétera, países vinculados no a las democracias, sino a la influencia china, están hablando de que el presidente de China está regañando un poco a Putin, como diciéndole, mira, la estás esto se está poniendo, pues. prolongando demasiado. No, 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 no. O sea, Tú porque no que China ibas a ganar tiene, en 6 semanas, ¿qué pasó? exacto. China tiene otra estrategia. China quiere hacer una guerra económica, no una guerra militar, porque sabe que la guerra militar con Estados Unidos la tiene, ¿no? Este, además, quiero añadir una noticia que salió creo que ayer o hoy. Este, Hay dos ex repúblicas soviéticas, Azerbaiyán y Armenia, que
tienen un conflicto hace tiempo y ahorita están enfrascados en una guerra fronteriza. No sé si lo has No, visto. no, no lo sabía. Ok, Azerbaiyán y Se le Armenia complica la cosa. tienen una guerra. Hace una semana empezó una guerra fronteriza entre los dos que van como 200 o 200 y pico de muertos. Y resulta que hoy leo que la Pelosi está en Armenia. Ah, caramba. ¿Entiendes? Entonces saldrán por ahí otros a decir, la Pelosi sigue haciendo travesuras por su cuenta sin hacerle caso a Biden. Señores, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, demócrata, Es totalmente autónoma. el presidente de los Estados Unidos, Es otro demócrata, poder. No, y que son son poderes dos poderes, diferentes. Un poder es son poderes legislativo, un poder diferentes y tú crees que van a hacer cosas de uno que daña al otro. Claro. O sea, hay que ser bien ingenuo y bien torpe para no entender esas cosas. O sea, hay toda una estrategia nacional dentro de los Estados Unidos y hay una estrategia internacional de los Estados Unidos, porque Como aquí debe en Estados ser. Unidos, como debe ser. Yo, por ejemplo, digo, este, me refiero a él no porque no sea un tipo capaz, que creo que es muy capaz. Anthony Blinken, el El secretario de secretario de Estado. Estado, que además es un señor casado, que tiene unos muchachitos chiquitos. Ese pobre señor, desde que, desde que Biden lo nombró secretario de Estado, él no debe haber dormido en su casa más nunca, Sí, le ha ¿no? tocado. Porque tú ves que está en Arabia Saudita y al día siguiente está en Uzbekistán y el otro día está en Haití, y el otro día, o sea, anda brincando por todo el mundo porque no es el apagafuego, pero sí es Es el representante del el presidente ante representante todos estos conflictos. en, Mira, en Antonio, todas partes. fíjate. Entonces, Ujú. Entonces, para concluir, la idea inicial, yo creo que el problema está en que una gran cantidad de población del mundo y muchísimos latinoamericanos y la casi totalidad de los cubanos y la gran mayoría de los venezolanos no entienden lo que es una democracia, porque nunca han vivido una democracia plena como la que hay en los Estados Unidos, donde un juececito de Arkansas puede paralizar una orden ejecutiva del presidente de la República. Y Así es. eso entra en un conflicto judicial o lo que sea. O sea, no existe el poder absoluto. Como Además, Estados donde Unidos es tan poderoso, uno puede demandar al gobierno de los Estados Unidos. a todo el mundo. Un ciudadano ¿Entiendes? puede gobernar. Ahorita se acaban de armar 100 abogados, 100, para meterle una demanda al gobernador de Florida, al señor Desastre, para, porque Por la travesura ilegalmente que hizo con los mandar a unos venezolanos tipos emigrantes, ¿no? engañados, etcétera, a Maite Gilligan, ¿no? Entonces, eso no lo entiende la gente. Ellos creen que los jueces, que todo el mundo es manipulable porque lo analizan desde una óptica del desconocimiento de lo que es una verdadera democracia. No, y Y la desde su democracia de propia Estados realidad de Unidos, países donde sí, un presidente en otros países nombra jueces, quita jueces y hace lo que le da la gana, ¿no? Este no es un exactamente, país tan exactamente. presidencialista. A veces me sorprende en ese sentido que muchas personas desconocen en realidad cómo funciona la democracia y los chequeos y balances de los poderes aquí en los Estados Unidos. Fíjate Que que es la una cosa, esencia de la democracia. así es. Tú lo has dicho, el balance, el equilibrio, para evitar que ningún poder se sobreponga sobre otro, sino que funcionen las leyes, funcione la razón y funcione el equilibrio. Ahora fíjate, hay otra cosa que me llama mucho la atención y yo participo mucho en debates de este tipo. Y Estados Unidos siempre ha tenido sus enemigos, eso es inevitable. Una nación de Ujú, este tamaño, con este poder y que ha jugado el papel de lo que llaman, todavía se llama el gendarme necesario, ¿no? Que a raíz ujú, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa y Japón decidieron crear ese caos humanitario que fueron esas dos guerras, Primera y Segunda ujú, Guerra Mundial, ujú. eh, la intervención americana, si no directa e indirecta, a través de la producción de equipos industriales para la guerra, marcó la diferencia de la salida y a la libertad de muchos países, ¿no? Y las tropas, porque no solo fue apoyo, Claro, hubo participación de las tropas, tropas. pero eso es entendible que los enemigos de los Estados Unidos o los envidiosos del éxito de la hegemonía americana
estén esperando, contando los días para que este imperio se caiga, como dicen, ¿no? Mm, Ahora, lo que llama la atención es que Estados Unidos en ese proceso de ayuda y asistencia creó muchos aliados y de hecho mucho de la defensa norteamericana depende de nuestros aliados, de ujú. naciones que confían en los Estados Unidos, confían en su democracia, confían en su rotación de poder. Pero estoy viendo con preocupación que ciudadanos de esos países, entre comillas, aliados, cada vez se han vuelto más y más críticos de la posición norteamericana ante sus propios problemas, ¿no? Y eso es entendible porque a nadie le gusta que otro país intervenga en todos sus asuntos. Pero aquí, en los actuales momentos, se ven tres potenciales hegemonías significativas de influencia militar y política, que son Estados Unidos, naturalmente, es el que está ahorita hegemónico, China, que es el que está como cabeceando en las encuestas, y Rusia, que aunque como tú dices no tiene el poder económico por la posesión de armas nucleares, por la cantidad de habitantes y por el territorio que tiene y la influencia histórica, su historia, eh, podría en un momento dado apelar al expediente de volver a crear un área de influencia mayor de la que actualmente tiene. Entonces, el único problema es que si todos los demás países tienen que de estar dentro de un área de influencia, yo no todavía me cuesta creer por qué algunas personas de países aliados ven con, hasta con placer el hecho de que de ahora en adelante es preferible estar bajo el paraguas chino o bajo el paraguas ruso, porque el paraguas americano, que es el único que garantiza una democracia y una alternabilidad de poder, porque en Putin tiene 20 y pico de años en Rusia, ¿verdad? Ujú. Si Rusia fuera un país que tuviera influencia sobre otros países, eh, tendrían el mismo líder de hace 20 años. Y China ni hablar, porque Ujú. pues, la presencia en China pareciera ser hasta que el hombre se muera, ¿no? Y siempre es un solo partido, no hay disidencia, no hay alternabilidad de poder. Entonces todavía me cuesta entender por qué hay tanta animosidad contra los Estados Unidos cuando es la única potencia mundial que garantizaría de una u otra manera eh, un régimen de libertad y de justicia. Porque independientemente de que haya gobiernos americanos que se hayan excedido en su poder o en su poderío, eh, hay la alternabilidad, hay la casi seguridad de que cada 4 años o cada 8 años va a haber un nuevo mandatario, una nueva Ujú. respuesta del pueblo diciendo este presidente lo hizo mal, vamos a cambiarlo al otro, este presidente Ujú. fue muy intervencionista, vamos a buscar un presidente más pacifista. En cambio, con los otros regímenes hegemónicos no pareciera haber esa libertad. Entonces, ¿a qué atribuyes tú que la gente se haya vuelto tan antiamericana que prefieran básicamente estar subyugados al poder imperial ruso o chino en vez de estar de una u otra manera aliados de un poder que les permite por lo menos esa oportunidad de alternabilidad democrática del poder? ¿Qué pasa en la gente que quieren no un gendarme necesario democrático, sino un gendarme autocrático? Mira, vuelvo al origen del artículo. Yo creo que tiene que ver con esa actitud de que ojalá que a los ricos les vaya mal, ojalá que a los millonarios le pasen desgracia, ojalá que tal famoso, mira, qué bueno que se fregó porque lo que él era un cocainómano, etcétera. Hay una envidia del éxito en términos generales. Este, y Eh, eso yo creo que es lo que priva, y porque la gente, mucha gente en el mundo, lamentablemente, no ve más allá de sus narices. O sea, no es capaz de relacionar hechos históricos o universales con su pequeño mundo particular. Entonces, eh, toda Latinoamérica, toda Latinoamérica, este, siempre ha tenido una actitud de que Estados Unidos, porque, vamos a estar claros, si ha habido errores en las intervenciones norteamericanas. Hubo un periodo donde Latinoamérica estaba llena de dictaduras militares y los Estados Unidos las apoyaba porque de alguna forma eso era una manera de frenar
estoy hablando durante la época de la Guerra Fría, durante la época soviética, era una manera de frenar el avance comunista en América Latina. Ahora fíjate lo que está sucediendo, es bien Y aún interesante. así hubo grandes disidencias de esas políticas intervencionistas dentro de los Estados Unidos. O Totalmente. sea, uno Aunque cree Estados que Unidos, Estados Unidos unánimemente soportaba esas políticas imperialistas y no era así. Había no, severas críticas en el claro. Congreso y en la opinión pública norteamericana de las intervenciones que se hicieron en muchos países latinoamericanos. Bueno, la intervención, por ejemplo, una intervención histórica dañinísima, como fue la que hizo Estados Unidos en la Guatemala durante la cosa del periodo de Jacobo Arbenz, etcétera, que está muy bien narrada en una novela que escribió Mario Vargas Llosa sobre toda esa circunstancia que sucedió en Guatemala y que fue un poco lo que produjo una reacción antinorteamericana y una reacción de muchos países en muchas circunstancias. Porque vamos a estar claros, eh, la democracia, las relaciones internacionales, todo eso hay que pensarlo con el cerebro, no con los órganos intestinales, no con los órganos sexuales. O sea, la emotividad muchas veces es dañina con la política. La política es una cosa, es una ciencia muy compleja, muy complicada, que va más allá de la anatomía personal. De hecho, en otro artículo que escribí hace algunas otras semanas, tiré una alerta porque la gente olvida la historia y olvida el pasado. Y es una circunstancia que está ocurriendo en estos momentos, en lo que se ha dado por llamar el cono sur de Latinoamérica. Es decir, Chile, Argentina y Brasil. En China, en Chile, perdón, en Chile hay una convulsión social muy fuerte que estuvo durante los últimos meses del periodo de Piñera, pero con este nuevo gobierno el caos se ha generalizado. En Argentina otro tanto. Y en Brasil está, bueno, la circunstancia de que el próximo mes son las elecciones y los dos candidatos posibles a ganar las elecciones son Bolsonaro o Lula. O sea, Latinoamérica está escogiendo entre lo peorcito, entre los dos extremos, cada cual peor. Del Y extremos troglodita de Bolsonaro, polarizantes, porque no son dos extremos totalmente, cercanos exacto, a la parte exacto. central del espectro político, sino cada uno estirando una liga muy delgada, ¿no? Claro, el artículo yo lo titulaba Hay que centrarse, o sea, hay que ir a un centro de equilibrio, porque así como está la disyuntiva entre, imagínate si yo fuera brasilero, ¿por quién voto? ¿Por Bolsonaro o por Lula? O en Perú, votar por Castillo o Fujimori, o en Chile, votar por Boric o Cast. O sea, son disyuntivas extremas que lo que han hecho es acrecentar el caos y acrecentar la violencia y acrecentar todo eso. Y hay un peligro inminente que la gente no recuerda, porque hace 30 años en Chile, en Argentina y en Brasil hubo dictaduras militares feroces, Muy cruenta. que incluso la más prolongada fue la de Brasil. Y que Lo que pasa es utilizando y que utilizando el expediente del anticomunismo se valieron de la ayuda americana para oprimir a su propia gente, con claro, y excesos. entonces este caos que está sucediendo en estos tres países del sur, que son los países mayoritarios y más poderosos de Sudamérica, está produciendo tal caos que se corre el peligro de que los militares vuelvan a intervenir. Y no solo que vuelvan a intervenir, sino que la gente los aupe y los acepte por la vieja tendencia a creer que los militares lo que hacen es poner orden, cuando en el caso de Latinoamérica los militares lo que hacen es poner las manos para robárselo todo, ¿no? Una repetición Entonces, del caso venezolano, porque eso fue lo que pasó con exacto, Chávez, ¿no? La claro. Entonces, desnaturalización de las instituciones, el desprestigio de la clase política y las condiciones total, de no progreso social de muchas personas
Ajá. hizo ver en el carisma de Chávez el Mesías que iba a poner todo en orden, ¿no? Y fíjate Exacto. el desastre, Entonces, ¿no? en Chile están hablando de que a Boric le quedan semanas de gobierno porque no hay manera que gobierne. En el mismo Perú, el payaso este del sombrerito, Castillo, o sea, tiene, no sé, un año, no sé cuánto tiempo titularmente presidente, pero no ha podido armar ni un gabinete. Los ministros le duran 2 semanas, un mes. O sea, él no sabe lo que es gobernar, porque no hay un gobierno cierto. Entonces, claro, las circunstancias internacionales son diferentes. Y este, volviendo al caso de Estados Unidos, mucha gente decía, bueno, ¿por qué Estados Unidos no invade Venezuela? Bueno, señores, si Estados Unidos invade Venezuela, en 24 horas los chinos están metiéndose en Taiwán. Y vamos a estar claros, Venezuela es nada, no tiene ninguna importancia internacional comparado con Taiwán. O sea, Taiwán es una potencia económica, Taiwán es un sitio estratégico, etcétera. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en los últimos tiempos? Fortalecer las alianzas con todos los países asiáticos. Hay un convenio, no me acuerdo el nombre que tiene, un convenio que hizo Estados Unidos o que lideró Estados Unidos El con los países de, Transpacífico, ¿no? El TPP, el eh, Transpacífico. El Acuerdo no Transpacífico de recuerdo el Comercio. nombre, pero es un acuerdo no solo económico, también militar, donde participa Australia, Nueva Zelanda, Japón. Singapur, Japón, Corea del Sur, o sea, los países democráticos de Asia, como para hacer un freno en ese frente a China, que China protestó la existencia, etcétera. De hecho, Estados Unidos le suministró eh, una cantidad de barcos militares a Australia, que hubo un conflicto ahí con Francia porque Francia había hecho un contrato para suministrárselos ellos y Estados Unidos se los suministró, no sé si a menor precio o gratuitamente, porque le interesaba fortalecer las democracias asiáticas ante la circunstancia china. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que mucha gente no entiende, es algunos cambios significativos en China. O sea, en China había un, una norma por la cual los presidentes chinos podían durar solamente creo que 8 años, 2 periodos, ¿no? Los años exactos no los recuerdo. Y este Xi Jinping actual eliminó eso, o sea, como para convertirse en un presidente vitalicio, pues, o sea, ser el dueño del coroto para siempre. Sin embargo, las circunstancias en China no están nada bien. Tienen graves problemas económicos, han manejado terriblemente la epidemia del, Hay del una COVID. burbuja inmobiliaria, según se dice, que eventualmente puede Mira, ser mucho más catastrófica que la burbuja inmobiliaria que hubo aquí en el 2008. mira, yo he visto videos, porque además en China hubo un boom constructor gigantesco, Ujú. no planificado, que se salió del cauce, que ha hecho que la principal empresa constructora china esté en un caos económico que hizo tambalear a toda la economía china. He visto videos de edificaciones gigantescas, porque ellos se especializan en hacer, no sé, edificios de 200 pisos de vivienda, que son más que casas, son unas colmenas. He visto videos de edificaciones, de urbanizaciones completas, de edificios, 20, 30 edificios de esa magnitud, que no fueron concluidos, que no están habitados ni están terminados por todo este caos económico, y que tomaron la decisión de que era más barato dinamitarlos que terminarlos. Fíjate tú. Entonces he visto videos donde de repente hay 20 edificios de 60 pisos y tú ves que los dinamitan todos y se convierten en escombros. Y tú Sí, dices, sí. es insólito. O sea,
China no está nada bien, vamos a estar claros. China Sí. está sufriendo eh, problemas económicos Dolores de crecimiento, diría yo, ¿no? Son de unos un decrecimiento, crecimientos de un de, crecimiento no bien controlado, sino exorbitado. sí, Una sí. cosa, Bueno, ellos entraron en un capitalismo salvaje dentro del llamado comunismo claro, chino, ¿no? claro. Una Y cosa que te iba me gusta, antes de terminar, me gustaría que me dieras tu opinión de, de esas recientes declaraciones que han dicho el FBI de que el principal enemigo de los Estados Unidos no es externo, sino es interno, es doméstico. Y de ujú, la preocupación que hay, en cierta forma, por los grupos armados de extrema derecha que hay en los Estados Unidos ujú, y de los cuales pues vimos una extraordinaria demostración pública y notoria en lo que pasó el año pasado en la toma al Congreso, el 6 de ujú, febrero, creo que fue, ¿no? ujú. ¿Qué, qué, El 6 de enero. el 6 de enero. ¿Qué opinión te da esa tendencia preocupante, bueno, tan preocupante que el FBI lo atribuye como el principal problema de seguridad de los Estados Unidos? Yo creo, como muchas otras noticias, que son un poco catastrofistas, ¿no? Porque si bien es cierto que hay una serie de grupos, eh, digamos, con una posición evidentemente fascista o nazi, como los Proud Boys o como los QAnon, etcétera, como decimos en Venezuela, yo creo que es más bulla que cabulla, ¿no? O sea, hacen mucha bulla, pero no tienen un poder real, no tienen una. Yo creo que no tienen futuro. Yo creo que tienen una circunstancia que fueron, eh, su presencia fue aupada durante y después del gobierno anterior, como una manera de apuntar por el caos. Pero yo creo que en Estados Unidos una minoría, muy minoría, es la que está a favor del caos. Sí, sí, Yo, cre- indudablemente. Este es un yo país en creo ese sentido. que no es ni un movimiento coherente, no creo que sea ni un movimiento poderoso, no creo que sea ningún peligro para la democracia. Puede ser un peligro circunstancial, como lo son los- los- estos asesinos masivos, Ujú. etcétera. O sea, que pueden hacer una determinada bulla en un sitio o durante un periodo muy corto, pero no creo que signifique ningún peligro ni para la estabilidad de Estados Unidos ni para la realidad. Y la respuesta a eso creo que va a ser las elecciones de noviembre. Yo creo que en las elecciones de noviembre, que eso es tema para otra conversación larguísima que podemos tener, yo creo que las circunstancias están dadas para que haya una vuelta a la cordura en estas elecciones de noviembre. O sea, que desaparezcan muchos puntos de exaltación de la violencia y se vuelva a un equilibrio democrático. Esa es mi opinión. Hay dos señales previas muy significativas de dos elecciones que ocurrieron hace poco. Las elecciones en Kansas, que es un estado muy conservador y que en las elecciones acerca de la aprobación o la prohibición del, del aborto, sencillamente la votación masiva fue a favor del aborto, 60 contra 38, Sí, en un estado conservador. Eso dice mucho, ¿no? Y la sí. segunda fue en Alaska, no sé si por enfermedad o por muerte de un representante, hubo una elección anticipada del representante al Congreso para el periodo de ahora a noviembre, porque en noviembre vuelve a haber elecciones para ese cargo. Pero como existía ese vacío, hubo unas elecciones en Alaska para el representante ante la Cámara.
Y por primera vez en toda la historia de Alaska, ganó Una una nativa demócrata. y nativa, O sea que ahí nacida en el nunca estado. había ganado, los demócratas nunca habían ganado nada, ni la gobernación, ni ninguna representación. Entonces, son dos, vamos a llamarlas pequeñas muestras, pero muestras muy significativas de que hay un cambio. Primero, yo creo que le salió el tiro por la culata con lo que hicieron con el aborto, Ujú. porque hay un movimiento Eso movilizó masivo, a la mayoría de las mujeres americanas, las sin duda mujeres alguna. americanas. Y a los Yo hombres creo que también, pero las mujeres masivamente exacto, han las mujeres salido a las calles a masivamente y los defender su hombres derecho, sí. también, porque las Claro. mujeres mandan y nos mandan a votar. Entonces, yo creo que hay una política sumamente errada de ciertos sectores del conservadurismo que intentaron utilizar subterfugios como una mayoría en la Corte Suprema, como la colocación de ciertos jueces que hizo el gobierno anterior, etcétera, para tratar de crear eh, lo que para ellos son avances y que para la mayoría de la gente son retrocesos y que está teniendo un efecto rebote de mucha gente. Yo creo que las elecciones de noviembre van a ser sorpresivamente muy significativo el número de votantes. Yo creo que mucha gente que no votaba en las elecciones de midterm lo Van a va a tener muy hacer buenas razones para votar ahora en para noviembre. votar. Entonces hay una motivación muy grande en todo el país para votar. Y eso yo creo que se va a reflejar en los resultados de las elecciones. Y en Y por relación eso a esa corriente de republicanos que piensan que el partido se acabó y que esto ahora es un culto a Trump, ¿qué piensas tú de eso? yo creo que hay un sector que equivocadamente creyó que ese era el camino que le llevaba al éxito electoral. Y hay una estrategia bien interesante que han hecho los demócratas. Los demócratas, reconocidos incluso por muchos dirigentes demócratas, los demócratas han aupado y ayudado a que en las elecciones primarias ganaran los candidatos trompistas. Porque la estrategia es que los candidatos trompistas son más fáciles de vencer que los candidatos republicanos normales, porque los candidatos republicanos normales son más equilibrados, son más razonables, son más democráticos, mientras que los trompistas tienen mucho más rabo de paja, son más fácilmente atacables, son más fácilmente repudiables. Y yo creo que esa estrategia le está funcionando muy bien. ¿Y qué piensas en relación a estos acontecimientos recientes con el allanamiento a la propiedad de Trump y encontrar documentos secretos altamente sensibles que configuran un delito severo y grave, ¿no? Pero de Bueno, alguna u otra manera Trump está tratando de evadir las responsabilidades judiciales que pudiera tener sobre la base de ujú. que si él es enjuiciado antes de estas elecciones de noviembre, el país va a entrar en una conmoción social. ¿Qué Yo piensas creo que tú de esa posición yo extrema? Nunca vista. Aquí en la historia americana, hasta donde yo sé, ningún político ha tratado de evadir un problema judicial diciendo que él va a sacar a la gente a la calle a defenderlos. Eso nunca ha eso. pasado aquí. ¿Qué piensas tú Yo de eso, Antonio? yo creo que muy hábilmente, no, el FBI, que lo que está haciendo es un instrumento que utiliza el Departamento de Justicia, no va a actuar, va a seguir investigando, va a seguir este, interrogando gente, pero creo que no va a proceder contra Trump antes de las elecciones de noviembre, para evitar que Trump utilice eso como que él está siendo víctima de una persecución política. Entiendo. Aunque
ya, por lo menos aquí en Florida y algunos sectores latinoamericanos, sobre todo cubanos y venezolanos, echaron a regar de que todos esos documentos que tenía Trump en Mar y Lago se los sembraron, que el pobrecito no. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un presidente que, documentado por el New York Times durante sus 4 años de presidencia, dijo, expresó o escribió más de 30.000 mentiras comprobables? Entonces, si tú eres, ¿No? Y la cantidad de libros de personas que trabajaron con él, ministros de claro, él, claro, documentando el desastre de la gestión claro. presidencial Entonces, yo de... creo que el golpe definitivo va a ser después de noviembre, Bueno, porque yo diría que la certeza, ojalá no me equivoque, de que muchas gobernaciones, la Cámara de Representantes y el Senado van a ser demócratas. bueno, ojalá, esperamos terminar en esa nota positiva, Antonio. Te Sí, agradezco muchísimo esa oportunidad de entrevistarte sobre tu artículo. Los invito a todos a que lean ese excelente artículo en el blog ideasdebabel.com. Ahí lo tienen en pantalla. Aquí lo tienen en pantalla. Ideasdebabel.com, especulaciones, el final de Estados Unidos. Yo creo que como es que decían aquella vez que decían mi muerte fue equivocadamente anunciada o algo así, que había una ujú, frase muy famosa, ¿no? sí, Yo creo que lo mismo se aplica aquí. Muchas naciones, potencias autocráticas han pensado que Estados Unidos es un gigante que en un momento dado puede ser derribado fácilmente, ¿no? Y se han llevado grandes sorpresas. Ciertamente Japón lo pensó así, Alemania sí, lo pensó así, ujú, Rusia lo pensó así, China lo pensó así, Corea del ujú, Norte lo sigue pensando. ujú, Y fíjate que en el marco de todo esto, esto sigue siendo una democracia sólida, económicamente productiva. Veo ujú, signos tempranos de una recuperación económica. Yo no ujú, creo que la inflación siga aumentando, si por no. ahora no está bajando dramáticamente. Ya ha empezado a bajar el precio de la gasolina, que es un factor muy importante. Y yo creo que todavía hay mucho optimismo en la economía americana a pesar del aumento en las tasas de interés que se ve venir. Pero Ayer vi una estadística, perdóname que te ujú, interrumpa, ayer vi una estadística muy significativa. Hace 2 meses la aprobación de Biden estaba en el 38%. Antier, en una nueva medición, está en el 47%. Yo fíjate. creo que eso Es que, dice, y es eso que dice es mucho. natural que un presidente en un marco de un proceso inflacionario de carácter global, porque esto no es que Estados Unidos tenga No, inflación, no, no. el planeta entero está en inflación después de un fenómeno tan disruptivo como fue la pandemia. Pero Ujú. yo sí creo que Estados Unidos va a ser el país que primero se va a recuperar de este proceso inflacionario Bueno, y yo creo de- que vamos a tener, si no cifras normales para noviembre, vamos a tener una tendencia hacia la mejoría de los variables macroeconómicas. Ciertamente hoy aquí casi estamos llegando a un pleno empleo, hay empleo para mucha gente, los salarios están hay subiendo. más empleo que empleados. O sea, hay Exacto, una exacto, carencia, por eso también la apertura de la frontera, porque ahí se necesita exacto, inmigrantes. Se necesita inmigrantes para cubrir los puestos vacantes. sin Hay duda otra alguna. cosa positiva e importante, el fortalecimiento del dólar. Por primera vez el euro está a la par del dólar. O sea, eso dice mucho, pero esas son circunstancias que la gente lamentablemente, como no ve lo global, sino se queda en su parcelita chiquitica, pues entonces es muy difícil entenderlo. Sí. No, y Quiero se comentarte sigue antes viendo el de que, futuro por el espejo retrovisor. Entonces la gente te dice, no, pero es que todavía la gente anda acusando a Biden de los auxilios financieros. Y yo, pues eso se acabó hace 2 años, ¿no? Pero la gente sigue hablando de sí, eso bueno, y hay una pero todos desinformación. agarraron, todo el mundo agarró los auxilios financieros, Todo el pues, mundo agarró, o sea, entonces hasta lo que más se queja. No, y hay una muchos no se cosa, una acuerdan, no, tendencia, muchos no se acuerdan de que eso lo comenzaron con Trump. sí, Pero bueno, claro, no, 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 la memoria histórica está casi desaparecida. Te quería comentar, porque podría ser tema interesante en una próxima conversación, un tema que, bueno, te atañe más a ti que a mí como curioso y a ti como experto, es que me asombra
sobre todo en Twitter y en muchos chats, la tendencia últimamente, pero miles de chats, miles de Twitter, hablando de la, lo funesto de las vacunas, de la mortandad que han producido las vacunas, bueno, o sea, todo aquello que de alguna forma durante el pico de pandemia alguna gente protestaba. Ahorita se ha masificado de una manera donde cualquier muerto es porque se había vacunado. Donde, o sea, se te puso un dedo negro porque te vacunaste. No sé, se te está cayendo el pelo porque te vacunaste. Hay una Así es. campaña masiva Yo que no llevo sé 2 quiénes la años están lanzando. tratando de corregir las desinformaciones que encuentro, pero es perversa la campaña y no sé con qué propósito en realidad. A veces No, no, pienso que es simplemente pero es el deseo de gigantesca. En notoriedad de estos los momentos es voceros de esas. gigantesca. ¿Ah? Es gigantesca, Sí, de sí, no, verdad. yo sé, lo recibo Mira, te por voy todos a lados. contar para cerrar una anécdota personal. Yo tuve en mi vida dos episodios médicamente hablando complejos. Pues. Uno que yo padecí durante muchísimas décadas, una hepatitis C, de la cual afortunadamente me curé, que es una enfermedad que podría ser mortal, y también tuve un cáncer de colon. O sea, que afortunadamente me lo operé y, oye, se supone que estoy curado porque ha sucedido mucho tiempo y no ha reaparecido. Y alguien me preguntó durante todos estos dos procesos, ¿qué es lo peor de tus enfermedades? Y yo le dije, la opinión pública. Todo el mundo me opinaba. Tienes cáncer de colon, mira, tienes que tomar tal té de hierbita de no sé qué cosa, eso 5 veces al día, porque hay una tía abuela mía que tuvo esa vaina y con eso se curó. O no la raíz de onoto. O sea, la opinión pública médica, yo creo que es algo que debería por ley, Es un buen o sea, tema. Me ha sugerido un buen tema para no hablar. puedes opinar de vainas médicas si no tienes un título médico y un posgrado. ¿No? Y De otro resto, tema si opinas, vas interesante es la preso. emergencia Tengo una... competitiva de las pseudociencias, chicos. Ahora todo el mundo es un pseudocientífico y un Sí, sí, pseudomédico. sí, es impresionante. Pero es un buen tema Bueno, tenemos para... muchos temas y bueno, como saben, ya entonces tenemos a Antonio como un frecuente visitante aquí para colocarlo en la mira y discutir y conversar de diferentes temas. Él es un hombre muy inteligente y con ideas bien críticas que ayudan a ver los puntos de vista diferentes que ambos tenemos. Muchas gracias Sí, entonces a todos ustedes por la atención que nos han prestado y estén pendientes. Vamos, en los próximos programas vamos a intentar hacer programas en vivo, cosa de que ustedes puedan participar y hacer preguntas a Antonio o a mí en relación a los diferentes temas. Muchas gracias a todos ustedes por esto. Esto se hizo hoy, el 18 de septiembre, aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, y les agradezco a todos ustedes la atención que nos han prestado y hasta una próxima oportunidad de gracias a ti. personalidades en la mira. Muchas gracias, Antonio, y Gracias a ti. seguimos viéndonos entonces. Un gran abrazo. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por ser siempre consecuentes. Si les gusta este tipo de programas, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que se enteren cuando tengamos otra de estas entrevistas en Personalidades en la Mira. Muchas gracias y de nuevo que tengan un feliz día. Igualmente.